Buenas tardes. Hoy les vamos a hablar sobre sensores. Estamos conformados por Aldo, Melissa, Luis y Oscar. Como introducción, pues un sensor es un dispositivo que detecta una determinada acción externa. Pues los sensores imitan a los sentidos humanos, por así decirlo. Pues la vista, el olfato, el tacto. Entonces, y pues se han estado utilizando desde la necesidad de la introducción de las máquinas a la industria. Y de esta manera nos los han ido integrando con la tecnología para hacer el trabajo más automáticamente, aumentando la eficiencia, calidad y velocidad en los procesos industriales. Un transductor es un dispositivo que transforma un tipo de variable física, por ejemplo la fuerza, presión, temperatura, velocidad, entre otras, en otro. Los transductores y los sensores pueden clasificarse en dos tipos básicos, dependiendo de la forma de la señal convertida. Los dos tipos son analógicos y digitales. Tipos de sensores aplicativos en la industria. Los ópticos son sensores cuyo funcionamiento se basa en la emisión de un haz de luz, el cual es percibido por un elemento fotosensible. Son divididos en tres tipos de barrera, difusión y reflexión. Mm, Sistema por barrera es un sistema formado por ópticos alineados, o sea, el dispositivo de emisor luz es colocado frontalmente y alineado al dispositivo receptor. Y el sistema por difusión, que es pues igual un cuerpo metálico cilíndrico, pues aquí están juntos los elementos están montados en yuxtaposición en, en un mismo conjunto óptico. Los rayos infrarrojos emitidos por el transmisor se reflejan sobre la superficie del objeto y retornan la dirección al receptor a una instancia determinada que provoca la conmutación electrónica desde que el objeto posee una superficie no totalmente mate. Los sistemas por difracción, em, pues es como el otro. Los rayos emitidos por el transmisor se reflejan por un prisma y retornan en dirección del receptor. Cuando este prisma es sumergido en cualquier líquido, los rayos se dispersan, desviando su trayectoria, ocasionando una conmutación electrónica colocada delante de sí y retornan al elemento receptor. Sistema por difusión, reflexión, barrera. Son sensores cuyos elementos de emisión y recepción están yuxtapuestos en el mismo conjunto óptico. Ahora les voy a hablar sobre los sensores de temperatura. Son los mm, termopar, que consisten en dos fibras de metal unidas al extremo, que con algún cambio de temperatura se dilatan. Y así es como se puede medir. em, Se dilatan y se salen. Así es como se puede medir la temperatura. Aquí con dos diferentes metales se mide dependiendo de la resistencia eléctrica de un metal. Aquí son dos metales diferentes unidos y el cambio de temperatura hace que esta aguja se mueva y gire. Y así es como se puede medir. Y aquí pues esos son los más comunes, los por dilatación de fluido. Es como un termómetro para medir la temperatura corporal, es el más común. De mercurio son algunos, aunque se considera un riesgo biológico. Y hay otros pues más ecológicos que son de líquido orgánico y también hay disponibles de gas. Termómetros por cambio de estado. Esos tienen un elemento especial que cambia mm,
o se hace notar aquí por medio de un cambio de temperatura. Pues lo percibe y va subiendo al siguiente nivel. Que esos elementos son etiquetas, pellets, gránulos, carallones, lacas, cristales, líquidos y pues cuya apariencia pues cambia. Sensores de presión es un instrumento compuesto por un elemento detector de presión con el que se determina la presión real aplicada al sensor, utilizando distintos principios de funcionamiento y otros componentes que convierten esa información en una señal de salida. Hay diferentes tipos de medidas, de presión absoluta, nanométrica, relativa y de presión diferencial. Tipos de funcionamiento de los sensores de presión. Puede ser una membrana, aquí, de los galgas extensométricas, perdón. Este elemento de medición puede ser una membrana o en caso de los cuerpos de medición con galgas de lámina metálica. Y las ventajas son el aumento de la rigidez y la capacidad de medir presiones muy elevadas. Capacitivos, que son pues, pues hasta 40 bar, que es una unidad de medida. Y los piezoresistivos consisten en una membrana, principalmente de silicio, con galgas extensómetras integradas que detectan la deformación derivada de la presión aplicada. Las resonantes utilizan cambios en la frecuencia de resonancia en un mecanismo de detección para medir el esfuerzo provocado por la presión aplicada. Otro tipo de sensor de proximidad son dispositivos que detectan señales para actuar en un determinado proceso u operación, teniendo las siguientes características. Actúan por inducción, no requieren contacto directo con el material, son más comunes y utilizados en la industria, se encuentran encapsulados en plástico y cumplen con las características que son pequeñas, en mayor distancia de operación, detectan cualquier material y larga vida útil. De proximidad podemos encontrar los magnéticos, inductivos, capacitivos y de barrera. De retroreflexión y de reflexión directa. Como conclusión, pues hay diferentes tipos de sensores. Para que una empresa trabaje eficazmente se debe trabajar coordinadamente junto con todos los recursos de la misma, obviamente. La idea de conectar sensores a los dispositivos diarios para recolectar y transmitir datos se ha transformado en una herramienta extremadamente poderosa, con 8.4 mil millones de dispositivos conectados en el mundo en el 2017. Significa que en un futuro, tanto en la industria como en el hogar, tendremos beneficios de automatización cada vez más estables y confiables, de tal manera que sean accesibles para todos. Pues muchas gracias, esta fue nuestra exposición. Dale like, suscríbete y esto.